Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar sobre certificaciones, concretamente en luminarias, y para ello hemos invitado a Jorge Hernández, director de la Unidad de Negocio de Laboratorios en IMQ Ibérica, que es la división en España de IMQ. Buenos días, Jorge, bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí, Joaquín. Muchísimas gracias por animarte a participar y de dar luz a toda la parte relacionada con las certificaciones en luminarias. Y de eso vamos a hablar, sobre qué tipo de certificaciones tenemos a día de hoy, qué requisitos se piden, qué hay que hacer para obtener certificaciones en países extranjeros como Arabia Saudí, Marruecos y un poco países fuera de la Unión Europea. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, que para mí es un poco una pregunta introductoria, que a veces tenemos dudas, ¿no? Aunque muchas veces se da por hecho, es ¿qué significa que un producto tenga que incluir el marcado CE para poder venderse o comercializarse en Europa? Bueno, vamos a intentar dar luz a todas las cuestiones dentro de lo que podamos hacerlo. La verdad es que esta pregunta interesa, ¿no? Porque aunque sea un tema muy básico que todo el mundo es conocedor, creo que vale la pena entrar por la fase inicial, ¿no? El mercado CE, como todos sabemos, dentro de la Unión Europea empezó en el año 97 para liberalizar fronteras técnicas dentro de los países miembros. Y luego existen muchas dudas, ¿no? Respecto a cómo aseguro que mi mercado CE cumple la legislación europea. Pues bueno, al final en Europa tenemos directivas del mercado C, directiva de baja tensión, directiva de capacidad electromagnética, directiva de campos eléctricos, de radioeléctricos, una serie de condicionantes que son directivas del mercado C. El fabricante, para poder demostrar que cumple, tiene que hacer realizar ensayos bajo las normas que son armonizadas dentro de esas directivas. Y luego, al final, con el producto o frente a cualquier país miembro que se lo exija, tiene que presentar una declaración de conformidad. La declaración de conformidad es tan sencillo como un documento en el cual yo digo como fabricante que mi producto referencia tal cumple estas directivas y cumple estas normativas. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, hay diferentes mecanismos. Hay empresas de iluminación que tienen sus propios laboratorios, tienen todas las capacidades dentro de su empresa. Con eso puede hacer todos los ensayos que las normas marcan y con esos informes de ensayo propios pueden dar cumplimiento al mercado CE y asegurar que cuando firmen su declaración de conformidad es cierto. Pueden hacerlo con laboratorios externos, cualquier tipo de laboratorio, con laboratorios acreditados, como sería el caso nuestro de IMQ, o otros laboratorios que hay acreditados en España por ENAC o por otras entidades de acreditación en países miembros o en otros países fuera de la Unión Europea. Y luego pueden tener certificaciones de marca ENEC o marca TÜV o marca IMQ, por ejemplo, diferentes marcas que son voluntarias, pero que de alguna manera, aparte de hacer los ensayos de laboratorio, con esas marcas se verifica que la producción cumple los estándares, ¿vale? Eso sería un poco la idea a nivel general. También me gusta mucho resaltar que cuando hablamos de una luminaria, la luminaria lleva componentes dentro, lleva drivers, lleva cables, lleva conectores, lleva diodos LED, lleva módulos LED, muchas veces llevan conectores NEMA para alumbrado público. Entonces, siempre todos Protectores, los... etcétera. Correcto. Pues todos los componentes que integran una luminaria tienen casi siempre sus normas propias de aplicación. Entonces, los componentes deben cumplir sus propias normas. La típica de un driver es la familia 61347 y luego ya la luminaria en conjunto ve ese producto dentro de la aplicación bajo la norma de luminarias. Pero si el componente no puede demostrar el cumplimiento, difícilmente la luminaria como tal va a poder cumplir el marcado C. Y en el caso de que el componente no lo tenga, tendríamos que ensayar el componente bajo su propia norma, lo cual dispara los costes y los plazos. Entonces es importante tener los componentes certificados para que luego la luminaria en sí, esa parte no tengamos que evaluarla, podamos hacer todos los ensayos que la norma establece y a partir de ahí emitir informes o certificados y el fabricante pueda demostrar que cumple el marcado C. Perfecto. Vale. Y, por Soy un ejemplo, poco, soy un poco, soy un poco rollero, Joaquín. Si me enrollo mucho, tú me cortas. no, vas perfecto, pero Jorge, una pregunta. Una empresa que sea de reciente creación, que esté, por así decirlo, un poco verde, ¿dónde puede consultar los requisitos que necesita cumplir para que una luminaria cumpla con el marcado C? A ver, dentro de las directivas europeas, hay un link en Europa que en función de las directivas tienes los listados de normas armonizadas. Ahí especifican todas las normas. En luminarias, la norma básica en seguridad, la 60598, y luego tendrías que tener la norma para revisarla. Vale. A ver, la norma tiene 300 páginas, creo recordar. Es compleja. Yo considero que ahí se deben de apoyar siempre
en un en laboratorio. laboratorios expertos. No es porque esté intentando venderme ni mucho menos, sino que al final somos muy expertos en estas normativas y es lo que tenemos que hacer. Un fabricante para poder poner el producto al mercado tiene que marcar CE y eso presupone que ha hecho los ensayos y cumple las normativas vigentes. Yo entiendo que a veces en una fase inicial de una empresa que se acaba de crear, el abordar los costes o las inversiones en realizar ensayos de laboratorio es a veces un poco elevado. Pero por lo menos sí que podemos hacer ensayos de puntos críticos o evaluaciones de puntos críticos. Nosotros a veces le llamamos precertificación o investigativos para que esos puntos claves el producto los tenga cubiertos, temas de marcado, instrucciones y puntos más conflictivos de todas las normas. Yo creo que es muy importante señalar que las empresas se tienen que apoyar, ¿no?, en los laboratorios para comprobar que su producto lo pueden poner a la venta, ¿no? Y al final no es una cuestión de vender tus servicios o de vender otros servicios, pero sí que como recomendación técnica, yo creo que es muy interesante que una empresa que vaya a diseñar un producto, vaya a desarrollarlo, pues que tiene que pasar por un laboratorio y comprobar que lo que va a vender está apto, ¿no?, para su comercialización. Yo, si me permites una reflexión que siempre la hago y la hago a nivel personal, A por si yo ella. fuera un fabricante de productos de iluminación o de cualquier producto eléctrico o electrónico, pues me gustaría poder dormir tranquilo en el sentido de que una luminaria mía no puede electrocutar a un señor o una señora en su casa o que por temas de sobrecalentamiento se pueda producir un incendio o por temas de compatibilidad electromagnética me suena el móvil y la luminaria estalla, ¿no?, por decir alguna barbaridad. Entonces, claro, los estándares y las normativas que se desarrollan, tenemos la ventaja que aunque sean de la Unión Europea, trabajan bajo un paraguas mundial, trabajamos bajo las normas IEC, que luego se transponen a los países miembros, pero son bastante estándares a nivel mundial. Es lo mismo electrocutarse en Japón que en Estados Unidos que en Europa, aunque las tensiones sean 120 voltios y aquí 230, pero el riesgo térmico es el mismo. Entonces, digamos que esos estándares van siempre evolucionando en función de la tecnología, porque el cambio de tecnología ya tiene una evolución muy, muy rápida. Pero yo como fabricante me gustaría poder tener la tranquilidad de que mi producto no puede producir un riesgo de estas características. Y los laboratorios y los ensayos que hacemos van en esa línea. No es un gasto por cumplir la legislación vigente. Hay que cumplir la legislación vigente, pero es porque mi producto sea seguro y no pueda producir ningún tipo de percance o daño a nadie. Totalmente de acuerdo, Jorge. Vale, pues ahora yo te preguntaría, porque con el tema de las certificaciones, tú ahora te coges un catálogo de un fabricante y te encuentras un montón de logos, de símbolos y demás. Te pregunto, ¿qué diferencias hay entre el CE, el CB y ENEC? Vale. Como hemos explicado antes, el CE, al final, el fabricante demuestra el marcado CE con una declaración de conformidad. Es decir, yo como fabricante digo que cumplo. Me apoyo en un laboratorio externo que hace un ensayo a un producto. Es decir, de una familia de productos, se manda una muestra al laboratorio y con eso comprueba. El fabricante tiene la obligación de asegurar la trazabilidad. Es decir, que todos los productos que fabrican van a ser como ese que se ha ensayado y que se ha marcado CE, ¿vale? Cuando ya hablamos de una marca de producto, como la marca INEC que nombrabas o como otra marca IMQ, digamos que el organismo que concede la marca tiene que verificar que el fabricante asegura la trazabilidad, la calidad de producción. Cuando yo te doy una marca y tú lo vas a usar y es una marca mía, o IMQ o cualquier otra de cualquier otro organismo, pues de alguna manera cuando te la concedo te voy a obligar a hacer controles, verificaciones durante la producción, al final de producción, durante el proceso y ciertos ensayos eléctricos. Cuando se pide marca, lo que se pide es esto, aparte de la CE, que además exista una revisión y una verificación, auditorías anuales, como si fueran de calidad, de la ISO 9000 típica que todos conocemos, pero focalizada única y exclusivamente en producto. Eso me da más prestigio y más fuerza. Se habla siempre de la marca ENEC porque es la más posicionada a nivel de productos eléctricos y electrónicos y además en muchas licitaciones a nivel nacional ha habido mucha discusión porque se pedía la marca ENEC, pero otros países del mundo en ocasiones piden la marca ENEC. Y luego CB es Certification Body, ¿vale? Y la ventaja que tiene CB es que trabajamos con las normas IEC, como te decía, a nivel mundial, las normas se redactan como IEC y hay un grupo de países del mundo que redactan esas normas bajo sistema IEC. Entonces, cuando tú puedes hacer una norma bajo IEC, ya tienes cobertura en 54 países del mundo, si no recuerdo mal. Hay algunos que son de pleno derecho y otros que son afiliates, que se llama, que están afiliados a esa tipología de certificación o de ensayo y se reconocen, con lo cual te abre el mundo muchísimo más. Y eso no quita que para la Unión Europea, aunque te con una norma IEC, puedes hacer las desviaciones de las normas EN, que siempre tienen particularidades pues, de Noruega, de Finlandia, de Suecia o de España, ¿no? Vale. Entonces puedes hacer unos ensayos bajo norma IEC, luego las desviaciones de norma EN, cubres la Unión Europea y a nivel IEC pues puedes cubrir muchos países del mundo, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí,
muchas zonas del mundo que trabajan bajo ese paraguas, Colombia, México, bueno, diferentes países. Esas serían un poco las tres diferencias: CE, marca y paraguas CE. Yo le llamo paraguas CE. Ok, perfecto, Jorge. Vale, ahora te voy a preguntar sobre certificaciones asiáticas. Al igual que tenemos en Europa el CE, podrías... Perdón, aquí se me he ido yo, ¿vale? Te voy a preguntar que qué opinas sobre los certificados e informes de laboratorio acreditados en China. Bueno, esta es una pregunta que nos hacen habitualmente, ¿vale? Fíjate que estábamos hablando de acreditaciones, ¿vale? Los laboratorios acreditados cumplimos una norma, la ISO 17025, somos auditados, controlados y vigilados, ¿vale? En España es ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, pero bueno, en todos los países miembros hay uno y en otros muchos países del mundo los hay. En el caso de China es CENAS, ¿vale? China National Accreditation Services. Ese organismo es igual que ENAC en España, que vigila los laboratorios, CENAS vigila los laboratorios en China. ¿Qué ocurre? Aunque queramos ser totalmente horizontales a nivel mundial, igual que el gusto de un occidental respecto a un producto de cualquier tipología no es el mismo gusto que el de un oriental. O sea, al final tenemos culturas y gustos diferentes. A nivel también de cumplimiento de las normas, pues a veces los requisitos no son exactamente los mismos. Entonces, bueno, yo estuve la última vez en 2017 en China con un laboratorio partner que tenemos allí, en la zona de Guangzhou, de la zona de Guangdong, perdón. Y allí a veces te decían, si el informe de laboratorio de China no lleva el logo CENAS, significa que no está bajo ese paraguas de supervisión y muchas veces rellenan los datos sin hacer los ensayos, por decir una cosa que es real, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre dentro de los laboratorios acreditados y de los informes de ensayo, tanto de producto terminado como de componentes en China, hay que tener capacidad para poderlos evaluar, ¿vale? Nosotros muchas veces nuestros clientes nos piden, oye, pega un vistazo a este informe de ensayo. Cuando revisas el informe de ensayo, pues hay puntos de la norma que han puesto no aplicables o que no aplicaban, cuando son productos que sí que le aplica ese punto. En algunos puntos pone pasa, cuando realmente ese producto, sabiendo cómo lo ves y viendo simplemente las fotografías, ya ves directamente que ese punto de la norma no lo cumple, fallaría, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ser muy conservador con respecto a los informes de China. Pensemos que a nivel de la Unión Europea, el problema tú cuando eres importador de un producto de China y te mandan los informes de ensayo, tú no puedes derivar responsabilidades. Si la Unión Europea te inspecciona un producto y no cumple, tú no puedes decir, señor, que yo tengo un informe de ensayo realizado en tal laboratorio de CENAS en China acreditado. Te van a decir, a mí en Europa me da exactamente igual. La responsabilidad como importador, tú haces la puesta en el mercado en los países miembros y tú eres el único responsable aquí. Si hemos hecho un ensayo de laboratorio, el laboratorio de IMQ en Valencia, y dice que este producto no cumple, no me cuentes historias, ¿vale? Entonces tienen que ser, no porque le manden un informe de ensayo que esté acreditado CENAS, se fíen, tienen que revisarlo en detalle, ver que está bien aplicada la norma, que es la norma que aplica al producto. Muchas veces que el producto que se ha ensayado es realmente el que le envía, porque muchas veces se ensaya un producto y no hay trazabilidad, luego de ASE te mandan un producto diferente. Entonces, hay que tener estos temas muy bien desarrollados y muy importante que siempre tengan el logo CENAS en el informe de ensayo, porque si no lo lleva, el laboratorio puede hacer lo que quiera, no va a ser auditado periódicamente. Entonces, bueno, es un poco de rollo, pero simplemente alerta por la responsabilidad, vigilancia, revisión por expertos técnicos, si no los quieren que hablen con expertos externos, nosotros o cualquier otro, para que por lo menos la seguridad de lo que, de nuevo, en el producto y el marcado CE se cumple y se mantiene. Este punto es súper importante para tener tranquilidad completa. Correcto. Sabemos que a día de hoy, si hablásemos de componentes, prácticamente el que diga que no es made in China, muy complicado, ¿vale? Se fabrica muchísima electrónica en Taiwán y en toda la zona de Asia. Entonces, claro, tenéis que estar muy pendiente de que lo que están diciendo es cierto o se cumple y que además te mandan lo que aparece en el informe de ensayo. A veces ya te digo, te mandan el informe de ensayo, ves las fotos y ves el producto que te han enviado y dices, hostia, no tiene nada que ver, ¿sabes? Porque le has pedido precio o porque has reducido costes y han quitado elementos de seguridad. Muchas veces en electrónica quitan fusibles, protectores térmicos, ferritas por temas de compatibilidad electromagnética, que es coste en el producto, te lo eliminan. En el informe de ensayo sí que aparecía, pero en el que te mandan a España no lo llevo. Ok. Pues hay un buen consejo a tener en cuenta para todo lo que importan productos desde Asia. Vale, Jorge, pues la última pregunta que te voy a hacer va referente a comercializar fuera de la Unión Europea.
aquí en España el sector de iluminación, uno de los principales países donde exporta, pues al final nuestros países más con mayor potencial y vecinos, ¿no? Sería Reino Unido, Marruecos o Arabia Saudí, entre otros. ¿Qué requisitos hay para obtener los certificados que exigen estos países? Bueno, es una pregunta un poco larga, voy a intentar sintetizarla al máximo, ¿vale? Vale, UK, el Reino Unido, desde la salida del Brexit, la ventaja que tenemos es que está siguiendo un procedimiento parecido al nuestro. Es decir, os he hablado de las directivas europeas, ¿no? Legislación europea, pues el Reino Unido ha hecho unas regulations, que es un copy-paste de las directivas europeas. Es decir, volvemos a la declaración de conformidad, ¿vale? El fabricante declara que cumple, bajo normas British Standard, que por el momento siguen siendo equivalentes a las europeas, la European Normative, las European Standard, con lo cual digamos que de forma muy rápida, con lo que teníamos, podemos seguir vendiendo en el Reino Unido. Está el marcado UKCA, es el equivalente al CE, ¿vale? Y luego sí que hay requerimientos de que ellos, como ya no son miembros, quieren un responsable en destino. Entonces tiene que aparecer el nombre del distribuidor, que va a hacerse cargo y responsable en el Reino Unido de cualquier producto que importe de la Unión Europea. ¿Vale? Esos serían los grandes rangos. A nivel de laboratorio y de ensayos y de normativas, por el momento, durante un periodo transitorio hasta 2027, hay una fase 2025 y otra 2027, con los ensayos bajo normativas europeas podemos seguir exportando. Marcado UKCA y la declaración de conformidad tenemos que poner los reglamentos del Reino Unido, que es igual que las directivas europeas, las propias del Reino Unido, y las normas British Standard del Reino Unido, que son iguales que las E. Cambia algún año o alguna fecha, pero los números y todo el contenido es exactamente el mismo. Reino Unido, como visión general, estaría así. Marruecos también ha sacado hace poco requisitos también técnicos de entrada de mercancía al país y volvemos a lo mismo. La ventaja que hemos tenido es que se han acogido a los requisitos de directiva europea y normativa europea. También legislaciones nacionales, pero que las normas que estamos utilizando y los ensayos que tenemos realizados en laboratorios acreditados para dar cumplimiento al mercado CE nos sirven para Marruecos. Ellos llevan un marcado que se llama el marcado CEMIN, tiene una declaración de conformidad, lo mismo bajo las regulations de les arrets, es que ellos trabajan en francés, son el equivalente a la legislación europea. Tienes que poner la declaración de conformidad, actuarlo y las normas de ensayo. Pero digamos que los documentos, que es lo que cuesta tiempo y dinero los ensayos de laboratorio, para avalar el cumplimiento, son los mismos que teníamos, más sencillo. Sí que es cierto que en Marruecos ocurre como ocurría en Arabia Saudí hace años, o ocurre en países como Kenia o Argelia, otros países del mundo. Como son países con no mucha cultura técnica, le dan a un organismo internacional la revisión de esta documentación, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, Marruecos lo tiene delegado principalmente en Intertech, Bureau Veritas y TÜV. Entonces, todos los informes de ensayo se los pasan, ellos revisan que está bien para una explotación, una factura pro forma o un bill of landing, y sobre eso verifican que esos productos están contemplados y emiten un certificado para que la mercancía se pueda exportar y cuando llega a las aduanas en Marruecos, con esa documentación se pueda despachar de forma ágil, ¿vale? La foto de UK y Marruecos, más o menos, sí, la estoy simplificando muchísimo, ¿eh? Porque queda, podría queda hablar de claro. Marruecos y de UK una horita. Y luego la Arabia Saudí tenía un procedimiento eso de organismos internacionales, pero bueno, el jeque de allí ha ido cambiando el procedimiento, ¿no? Ellos tienen un plan, el plan 2030, que están intentando que el PIB del país o la dependencia de petróleo se minimice. Entonces, antes tenían lo mismo que hemos dicho para Marruecos, que un organismo externo revisaba informes de ensayo y certificados y todo lo demás, pues ahora lo quieren hacer internamente. Entonces, aquí los informes que os decía antes, CB, son exigibles en Arabia Saudí, con lo cual tienes que trabajar bajo norma IEC, ensayos por organismos CB, IMQ es un organismo CB, y con eso en Arabia Saudí el organismo de allí hace un equivalente, hace un SASO CB, ¿vale? Un Saudi Arabia Society Organization basado en esa documentación para emitir un CB de ámbito local. Es una evaluación documental, así recaudan allí y emiten una certificación para que se pueda importar esa mercancía. Arabia Saudí ha introducido también un requisito de eficiencia energética, las etiquetas de eficiencia que conocemos en Europa, que antes era A++, A++, A+, y luego BCD, que ahora se ha cambiado a A, B, C, D para las fuentes de luz. Arabia Saudí también tiene un requisito con su propia etiqueta y con sus propios requisitos de eficiencia, que son copiados de los europeos, pero con algunos matices especiales. Pero bueno, como te digo, en Arabia Saudí es informes de ensayo IEC bajo paraguas CB, que se envían allí y con eso ellos convalidan. Por eso decía al principio que si tienes ensayos bajo normas IEC, tienes un paraguas a nivel mundial, muchos países del mundo, luego puedes tener las desviaciones EN,
las puedes utilizar para Europa, pero si además haces normas IEC bajo un organismo CB, Certification Body, en nuestro caso CBTL, Certification Body Testing Laboratory, con eso aparte ciertos países que están poniendo fronteras técnicas como Arabia, las puedes eliminar y otros países del mundo que están tendiendo a poner fronteras técnicas las puedes tener cubiertas. Y la diferencia de costes no es muy elevada, es muy pequeña para lo que realmente te aporta hacer un IFCB teniendo también la Unión Europea. Te permite un abanico mundial mucho más interesante. Qué interesante, ¿no? El mundo de las certificaciones. Vale, Jorge, pues hasta aquí tendríamos el... Interesante por decir algo. Yo creo que es aburrido y un poco rollo, pero a ver si consigo hacerlo más o menos sencillo Sí, porque es no, follón. Pero te, bueno, te he dicho interesante porque al final una empresa fabricante de luminarias o bien un importador tiene que acabar en un laboratorio para obtener las certificaciones. Y entonces mi última pregunta iría por, con tu experiencia y tu trayectoria, ¿qué le recomiendas a una empresa que está pensando ahora qué hacer? Si me traigo la certificación de China y uso esa, si voy a un laboratorio aquí en España, si me monto un laboratorio para hacerme yo mis propias certificaciones, ¿qué consejo le darías tú de andar por casa a esta empresa que está empezando y que no tiene muy claro por dónde tirar? bueno, a ver, la parte de tener un laboratorio propio, la inversión es importante. Entonces hablamos siempre, todo tiene que ser rentable y amortizable, ¿no? Entonces, empresas que tengan laboratorio propio son pocas, de mucha envergadura y en ocasiones además, o no bien para todos los ensayos, o aunque los tengan para todos los ensayos, pues sabemos que en España está el documento del CIDAE, el Comité Español de Iluminación, y que pide laboratorio acreditado. Con lo cual, si tú tienes tu propio laboratorio y no lo tienes acreditado en AT, pues seguramente en licitaciones te quedarías fuera. Entonces, creo que no sería el mejor camino inicialmente. Eh, respecto a China, hay de todo, hay bueno, hay malo, según lo que quieras pagar, ¿no? Aunque traigas informes de ensayo o certificados de China, te pediría que los validaras, que los evaluaras, que los revisaras y que tuvieras cierta trazabilidad, siempre que habláramos de producto terminado o de componentes terminados. Pero si me pidieras mi opinión 100%, vendiendo mi moto, ¿no? Y al final voy a hablar de mi libro, ¿no? Pues, a ver, yo buscaría un laboratorio partner adecuado, ¿vale? Yo mi experiencia es que nací en el año 97, todo el mundo que me conoce en el sector, mi proyecto final de carrera fue montar un laboratorio dentro de una empresa de iluminación y luego ya externalizarlo y trabajar como un laboratorio externo, acreditado, imparcial e independiente. Pero eso no quita que llevas la iluminación en el corazón, ¿no? Al haber nacido en ese sector, pues no solo nosotros, los laboratorios también. Entonces intentamos dar un soporte acorde a la realidad, ayudar. No podemos ser consultores porque somos laboratorios acreditados, pero sí que podemos orientar mucho en ensayos, en los mínimos, en los puntos críticos. Entonces buscaría siempre un colaborador, un laboratorio que me pudiera ayudar a un precio justo y en una fase inicial, pues para hacer ensayos críticos, para poder tener la tranquilidad de poner producto en el mercado, si no tengo capacidad económica para poderlo hacer íntegramente, y si puedo hacerlo íntegramente, pues un laboratorio que me pueda ayudar primero al hacer un enfoque, como que te decía, ¿no? Si haces EN, Europa, y luego quieres IEC, lo de N no puedes aprovechar, lo tienes que partir de cero, con lo cual, según tu plan estratégico de tu proyecto empresarial, aunque seas pequeñito, pues ya puedes ir a IEC y luego tener N. Y si además me dices desde el principio, oye, pues tengo mucho interés en Colombia porque he presentado 4 fotos o voy a ir a una feria y me interesa mucho ese país, pues te diré, hostia, pues en Colombia es la certificación Retilab, pues tendríamos que hacerlo de esta manera. Entonces, de alguna manera, en la fase inicial intentas aglutinar todas las posibles variables, que a veces no son todas porque estás iniciando y no sabes cuál va a ser el mundo, ¿no?, al que te vas a dirigir, pero bueno, con nosotros podemos ver las diferentes posibilidades y ver las opciones más interesantes y más rentables para que con un precio adecuado puedas tener una cobertura lo más amplia posible. Esa es nuestra idea. Dentro de España, como te digo, nacimos en el 97, pero nosotros dentro del grupo IMQ tenemos delegación en Shanghái y laboratorios en Shanghái, muchas veces para hacer ensayos en origen, aunque no sea para certificar producto, muchas veces para verificar producciones allí. Tenemos 220.000 metros cuadrados de laboratorios en Italia, que es donde tenemos mucha más potencia, no solo de iluminación, y aquí en España no solo de iluminación, de muchos otros temas para marcas de producto. Tenemos en Polonia, tenemos en Turquía, tenemos delegación en Alemania, estamos abriendo mercado para Estados Unidos y tenemos muchos acuerdos a nivel internacional para que se convaliden. Si quieres ir a Rusia, si quieres ir a Sudáfrica, si quieres ir a Australia, Nueva Zelanda, si quieres ir a China incluso, exportar a China o si quieres ir a Colombia, pues bueno, al final, como todo en la vida, quieres buscar un partner, no un proveedor, sino un colaborador que te pueda ayudar allá donde te quieres dirigir, ¿no? Y en esa parte
pues nosotros, y no somos los únicos, aunque sí que somos los mejores, no somos los únicos, pero búscate alguien que te pueda echar un cable y lanzarte desde el principio y no gastar sin sentido, que a veces ocurre, ¿no? Cuando vas al laboratorio te dicen, pues sí, esto tal, ensayos, certificaciones, ya, te gastas un pastizal y te sirve relativamente o por un periodo de tiempo corto, ¿no? Eso es. Sí, sí, no, yo creo que el tema de las certificaciones para las empresas que estamos exportando a Sudamérica, exportando en países árabes, en Marruecos, en Reino Unido, es un quebradero de cabeza continuo la Sí. certificación, el renovarla, ahora tienes un producto nuevo, no tienes la certificación hecha. Es un tema muy importante a considerar y sobre todo lo que tú comentas, tener un aliado que te asesore y que te haga pasar ese mal trago lo mejor posible. Como te decías, es un rollo macabeo, Joaquín. Entonces, es como todo. A mí si me dices seguramente el desarrollo de un producto de iluminación, no tengo la capacidad que tienen los fabricantes o en otros temas, ¿no? Que son especialistas. Nosotros somos especialistas solo en normativas de ensayo y en requisitos a nivel internacional. Con lo cual siempre es mejor tener una línea abierta y poder consultar. A veces me puedes preguntar un país que no lo dominemos, pero seguramente rápido lo averiguaremos y te podremos decir cuáles son los requerimientos específicos, ¿no? Y bueno, en este sentido, lo mejor es apoyarte en gente experta y especializada que no para todos los países del mundo, porque es imposible, porque hay demasiados, ¿no? Pero para los más importantes, la información está disponible, hay que trabajarla un poco y en vez de ponerte a buscarla, a veces me dicen, no, ¿por qué no es la información tan fácil? Digo, bueno, pues porque ya lo tengo hecho. Igual a esta persona o a esta empresa va a costar 10 horas, pero es que al final la va a encontrar, es cuestión de buscarla, ¿no? Entonces Totalmente. se puede hacer sencillo o muy complejo, hay que simplificarlo y ayudar a la gente para que pueda exportar, porque si las empresas exportan y funcionan y crecen y facturan y cobran, será bueno también para los laboratorios. Totalmente, totalmente de acuerdo en esa última reflexión que has hecho. Bueno, Jorge, Muchas gracias. pues llegamos hasta al final de la entrevista. Muchísimas gracias por tu información, por tu tiempo y nada, nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros, gracias Joaquín por darme la oportunidad de participar y bueno, cualquier empresa que necesite de nuestro apoyo, aquí estamos para lo que haga falta.